Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adá. Noches. Hola, yo soy Rafa. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a estar platicando de un tema bastante interesante, como siempre, como todos los que tenemos aquí. Es un tema paranormal, más concretamente sobre posesiones satánicas. De hecho es la posesión colectiva más famosa en la historia, en todo el mundo, y es interesante porque las protagonistas son unas monjas, unas religiosas en un convento, y les vamos a estar platicando de todo esto. El caso es las monjas poseídas de Ludón. Y los invitamos a que se queden toda esta hora. Les vamos a platicar, ya saben, tenemos como siempre datos reales, fechas, nombres. Les vamos a estar platicando toda la historia, cómo se originó, cómo terminó, qué ha pasado hasta el día de hoy. Ya saben, siempre tenemos siempre imágenes, fotografías, todo esto. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, como cada miércoles, a través de Otro Nivel Channel, para que busquen ahí las redes sociales. También Conspiración Paranormal, para que nos busquen en el fanpage. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, para quien no pueda ver los programas en vivo, ahí los puede checar. Y también otra cosa importante, como ya habrán visto, también estamos estrenando playeras. Exactamente. Cortesía de Febo Soccer, nuestro gran amigo y representante Luis Fe. No está aquí, pero sí. Playeras muy chidas. Exactamente. Para que vayan y gasten todo su dinero allá a Febo Soccer. Ya saben, tiene 2 sucursales y pueden encontrar todo lo que tiene que ver con playeras deportivas. Bueno, en cuanto a todos los deportes, pueden encontrar lo que sea. Tienen playeras, gorras, de todo un poco. Para que vayan ahí y visiten sus sucursales. Gracias. Y gracias por las playeras. Sí, un saludo. Muchas gracias, a usted, Luis, y gracias. Están muy chidas como siempre. Muy bonito color, buena elección. Exactamente. Buena elección de color. Pues ya sin más preámbulos vamos a iniciar con el tema. Les comentaba entonces, toda esta historia se desarrolla en Ludón, Francia, que es un pequeño pueblecillo que se encuentra a 500 kilómetros al suroeste de lo que es París, la capital francesa, como para allá más o menos, pero muy lejos, Allá. pero en esa dirección. Y bueno, es en el siglo XVII. El año es 1600. Cuando sucede toda la historia que les vamos a platicar es el 1634, cuando es, digamos, el apogeo. Pero esto, digamos, inicia en 1617, que es cuando en esta provincia de Ludón, que así es como se pronuncia. Sí, primero el alemán, ya pasé la prueba del alemán, ya pasé el ruso y ahora el francés. ¿Cuántos pinches idiomas llevas, güey? Soy un pinche erudito aquí. Me la pelan todos los idiomas. Podemos hacer el programa ya en japonés la próxima. Ah, no mames, es el chingón. Entonces, bueno, en esa época había la religión católica, sobre todo en esta zona, no estaba muy arraigada. Había muchos protestantes, sobre todo ahí en Ludón, muchos disidentes de la religión católica. Entonces, pues, lo que querían obviamente era recuperarlos y ganar nuevos adeptos. Se les ocurre mandar a un padre, a un sacerdote a esta zona, que tenía pues prestigio, era, como lo describen todos, era un hombre muy bien parecido. Él llega ahí en 1617, llega a este lugar de Ludón, para hacerse cargo de una de las iglesias más importantes que se encontraba justo en el centro de la ciudad, que era Saint-Pierre-du-Marché. Oye, baby. No mames. Qué chingón, güey. Toda la pinche semana practicando eso. Y sí me salió. Qué toda madre, la verdad. Saint-Pierre-du-Marché. No mames. Entonces ya llega. Comentan, él cuando llega a la ciudad tenía 27 años, entonces dicen que era muy bien parecido, él era joven, era muy atractivo. Que era también muy culto, ¿no? Exactamente, eso es importante. Tenía un léxico pues fuera de lo común, entonces ya sabes lo que dicen, o sea, si el verbo mata carita, imagínate, él tenía las dos, entonces tenía literalmente mucha labia el güey, ¿no? Como se dice. Entonces, como tú dices, era fácil de... En cuanto llegó al pueblo, pues todas, en cuanto la vieron,
como les hablaba, pues empezaron a caer. Dijeron las pueblerinas de ahí soy. Y se le dejaron ir. Sí, a huevo. Él siempre tuvo fama de Don Juan. No era alguien que respetara, por así decirlo, el celibato. Había tenido varias relaciones anteriores, sobre todo con divorciadas y con viudas. Hasta eso que, digamos, hasta cierto punto era respetuoso, ¿no? Se podría decir, porque no se metía con las casadas o con quien tuviera novia. O sea, era fiel el güey. Sí, era fiel, o sea, no respetaba el celibato ni todo lo que le prometió a Dios, pero era bien respetuoso el señor, o sea, porque no se metía con las casadas, ¿no? De hecho, esa fama que dices que ya traía arrastrando, fue una especie como de castigo, ¿no? Fue casi así de, lo mandan a la congeladora, o sea, lo mandan a ese pueblito en especial, por lo mismo, por la mala fama para que traía. Alejarlo de los problemas. Exacto, alejándolo de ya todos los problemas que dicen que se había metido. Y salió todo peor. Exactamente. Así de ahí llegó y dominó todo. Entonces, bueno, él cuando llega, pues sí, como tú dices, exactamente empieza a conquistar a todas las mujeres por su léxico, en lo que les decía, cómo les hablaba, y aparte porque pues, era galancito, era galán, por lo que comentan, era muy culto también. Los jesuitas era quien lo habían instruido, entonces era una persona que conocía mucho. De hecho, bueno, tiene mucho que ver con esto. Justo le estaba escribiendo algo así como una tesis en contra del celibato clerical. Sí. Él nunca estaba de acuerdo. Él decía que esto era un invento de la religión y que era, para empezar, algo que ni siquiera se podía cumplir. O sea, él siempre dijo, no podemos ser célibes, o sea, es una tontería. Y yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Yo estoy de acuerdo en... yo, por ejemplo, soy católico, por así decirlo. Hay muchas otras religiones en las que no necesariamente el que es el sacerdote o el reverendo, el pastor, hay unos que tienen familia, están casados. Digamos, los católicos son los únicos que te prohíben tener una pareja sentimental, tener relaciones sexuales y todo esto, porque es del infierno y no sé qué más. Y pues ya sabemos luego las cosas que han pasado con los padres y es lo que te iba a decir, y todas esas. La pedofilia es como una consecuencia, ¿no? Porque claro, en estos tiempos de los que estamos hablando ahorita del tema, a las monjas, muchas mujeres o niñas incluso eran enviadas y contra su voluntad eran enclaustradas ahí en estos conventos toda la vida. O sea, según dedicada a Dios, pero no sabemos si les hacían algo, cómo las instruían. Pero entonces, esas son las consecuencias también del celibato. O sea, como dices tú, los padres en qué caían también. Porque a fin de cuentas pues, somos humanos, entonces la carne es la naturaleza, sí, de hecho. La carne débil y yo más. No, pero es que es cierto, o sea, yo por ejemplo en eso no... siempre he pensado que qué problema hay que tú tengas tu pareja, que tú tengas tu esposa y que te cases y digamos, pues el padre y puede ir perfectamente el domingo a presentarse frente a ti y darte la misa y leer los pasajes y lo que tenga que hacer y no le dan ni le quitan que tenga una pareja y se podrían evitar muchas cosas como esto de la pederastía. Hay mucha represión, sobre todo en esa época había mucha represión sexual, lo que dices, las enclaustraban ahí. Entonces imagínate, hay unas que jamás habían ni siquiera recibido un beso, las metían, las encerraban y pues quién sabe qué pasaba ahí, qué miedo. Se habla hasta de relaciones lésbicas también. Claro. Y bueno, regresando a lo que ahorita también mencionabas, mira, justo él es el padre, se llama Urbain Grenier, es el protagonista de nuestra historia. Esa es una de las representaciones de la época de él. Yo no lo veo muy galán que digamos allá, pero pues por lo que se comenta, por favor. A lo mejor para los franceses pues eso es como lo bien. A lo mejor él sí se bañaba, ya es que en esos tiempos también casi no se bañaba la gente ahí en Francia. Sí. Es lo que las conquistó, tiene sentido. No, regresando a también lo que estabas comentando, yo por ejemplo estoy asistiendo actualmente a una iglesia cristiana y los pastores, como dices tú, tienen su esposa, tienen su familia. Y aparentemente pues es un buen ejemplo, ¿no? El que te dan, porque pues, parecen buenas personas, buenos padres, eso es lo que parece, ¿no? Entonces, como dices tú, pues, es como ilógico que esos sacerdotes católicos todavía tengan esa prohibición, ese celibato pues que tienen ahí. Sí, se me hacen ideas retrógradas como del pasado, no sé. Sí.
Eso y muchas cosas que tiene la religión católica, Sí, que es, ya muchas viendo a otras fondo, cosas sí. más. Entonces, bueno, ya llega él, Urbain Grenier, llega a la ciudad en 1917, se hace cargo de esta iglesia y pues luego empiezan los problemas. Obviamente empieza con todos los hombres, porque pues, sus mujeres querían con él. Mujeres. Entonces, pues, obvio, todos los esposos empiezan de, órale, espérate, ¿qué pasó? De cabrona, Y güey. comparado al anterior, él fue el sucesor pues, de un viejito de 80 años, clásico, ya saben, daba su misa y todo, entonces nada que ver, llega y pues, les alborota la hormona a todos aquellos. Se empieza él a meter en relaciones ahí. El error principal que tuvo, digamos el más grande, aquí se encadena todo, es que se mete con la hija del fiscal, que se llamaba Felipa Trencán, y pues de ahí vale madre todo, porque obviamente el fiscal pues tenía mucho poder. Era el fiscal del rey, entonces pues tenía, él para empezar hay que decir que Grenier tenía muchos contactos, él tenía muchos amigos poderosos o importantes que le habían ayudado a salir de problemas como estos a lo largo de su carrera, de su historia, pero pues, se metió con la persona equivocada. Llega, él le daba clases a su hija. Ajá. Y ahí es donde empezaron con la relación. ¿Daban clases, güey? No sabemos qué clase de clases eran pero el fiscal no sabía. Ah, bueno. Hasta después se enteró. Él la embaraza, Sí. entonces tiene un hijo bastardo. Pues imagínense para la época tener un hijo bastardo y luego siendo la hija del fiscal, pues qué vergüenza, o sea, qué pena. De hecho, el fiscal se cuenta que le busca ya a la hija otra relación, ¿no? La casa, o sea, como para las apariencias, ¿no? Por lo mismo, porque como dices tú, era pues prácticamente un pecado, ¿no? Que la hija fuera a tener un niño, pero sin estar casada. Pero de todos modos de ahí le guarda mucho rencor, ¿no? Lo que dice, se convierte en uno de sus peores enemigos. Se lo guarda, dice, ahí vas a ver para la que viene. Está bien. Exactamente, como tú dices, ahí empieza problemas más grandes, porque bueno, como tú dices, ya los había tenido con los maridos, con la gente que iba a la iglesia y veía sus actitudes, ¿no? Con el hecho de que tú decías ya venía con su reputación desde antes, y que si hoy en día todavía se ve malo de que no respete el celibato, no, padre, claro, está de la verga en esa época. Exactamente, imagínate lo que era, ¿no? Entonces a partir de ese problema pues, se dicen que empieza a ser enemigos poderosos. Además de la gente normal que no puede hacer nada en contra de él. Entonces a partir de ese que embaraza, y se dice que no fue la única que embarazó, posteriormente hubo otra también, que era también de un noble con mucho dinero. Madeleine de Bru, que supuestamente, bueno, lo que dicen es que de ella sí se enamoró. Dicen que es de la única mujer que en realidad se ha enamorado y que él la veía como su esposa formal. Que, bueno, se casaron, hicieron una ceremonia en donde, o sea, él es genial. El padre. Ese hombre es genial. Un gran ejemplo de vida. Él hizo las veces de padre y de novio en la ceremonia, o sea, no mames. Es como para regresar en el tiempo y tener una plática con él, algunos tips. Y no lo hubieran quemado, no, como que, oye, pásame algunos tips. ¿Cómo te manejas? Sí, así como que, y usted la acepta, y corría así el otro lado. Claro, sí, por supuesto que la acepto con todo el alma. Entonces besarla. Los declaro. Gracias. Sí, él es genial. Y quién sabe, a pesar de que haya sido una ceremonia clandestina, a lo mejor sí hubo hasta público y todo. No voy a dejar pasar la ocasión de eso que dice Carlos, de hacerla del padre y hacerla de esposo. Genial. Y es que se habla que las mujeres, precisamente de la nobleza y todas las de posición, se lo peleaban, ¿no? O sea, para las reuniones y para cualquier cosa. Para su confesor. Y para hacer como ir, estar dentro de la sociedad, invitando al padre, al sacerdote. Entonces imagínense pues qué relaciones tenía, o sea, es fácil. Exactamente. Entonces pues ya la embaraza, va pasando el tiempo, se va haciendo de enemigos poderosos, al punto de que, bueno, llega 1629 y a él lo acusan de inmortalidad. Empiezan sus enemigos, todo nació precisamente con el fiscal y otros sacerdotes y padres que iremos dando los nombres conforme vaya pasando el... Que era muy poderoso, pues fue otro sí, como dices, él era de los nobles más adinerados de la zona. Con el fiscal entonces, bueno, lo acusan a él de que era inmortal. Le dicen, tú eres inmortal y yo no sé por qué. Y yo, aparte, yo no entiendo, pues eso qué tiene de malo. Digamos, si alguien llegara y tú eres inmortal, pues sí, cabrón, ¿y qué?
soy inmortal. ¿Cuál es el delito? What? O sea, que tú no seas, pues no porque tú no puedas ser inmortal, no quiere decir que sea malo. Yo no veo delito en eso, pero bueno, Exacto, lo sí, culparon de inmortalidad. Entonces lo meten a la cárcel. Él pasa 3 meses en la cárcel y se comunica con sus amigos poderosos, sobre todo con el arzobispo de Bordeaux, que ya iremos viendo que va a ser un personaje también importante. Era de los más importantes, él tenía varios amigos, pero digamos el más importante era el arzobispo de Bordeaux. Se comunica con él y le explica la situación de que lo habían condenado y quiénes sean sus enemigos y todo. Él manda una carta para que de inmediato lo liberen. Solo pasa 3 meses en la cárcel, en prisión. Y bueno, la condena era que él en su grupo, se me falta la palabra, Culto. bueno, donde él se volvió sacerdote. Ahorita recupero perdón, es la edad, se me fue. Él tenía en Postéis, es donde él se volvió cura, ¿no? Entonces, durante 5 años no podía ejercer él como sacerdote, y en Loudun, para ser precisos, no podía regresar. O sea, toda la vida no podía volver a ser sacerdote ahí en la ciudad de Loudun. Y se me fue. Bueno, no podía ser padre Ni confesor ni padre. Ya. durante 5 años, pero ahí en esa ciudad nunca más. Se comunica con él y lo liberan. Pero lo que le dice, hay algo muy importante, aquí le dice el arzobispo, vete de Loudun. O sea, yo ya te liberé, ya te saqué, logré que no te pusieran este castigo, vete, busca otra ciudad, busca otro pueblo, no tienes pues que estar aquí, o sea, la gente aquí no te quiere, vas a tener muchos problemas si te quedas, vete. Y no le hizo caso, le dijo, no, pues es que... Pues, ya tenía muchas, era ir a otro pueblo a buscar otras, ya tenía un chingo ahí. Sería lo mejor por la que se enamoró, tal vez. Yo creo que por ella... Y todas las demás. Y la otra que te iba a decir, entonces ahí no tenías derecho a una llamada, sino derecho a una carta. A una carta y con paloma. A un telegrama para que llegara después de 2 meses y a ver si lo sacaron. Y pues ya, continúa, sus enemigos obviamente quedan enojados porque pensaron que le habían ganado y los vuelve a vencer una vez más. Y pues ya. En 1626, justo se había construido ahí una iglesia o un convento de monjas ursulianas. Había 17, porque como les comenté al principio, era una población, una localidad donde no mucha gente estaba convencida del catolicismo. En su mayoría protestantes. Tenían que convencer gentes. Entonces fundan esta pequeña iglesia 9 años después de que él había llegado a la ciudad, y había 17 monjas en el lugar, casi todas muy jóvenes, y dicen que muy guapas, porque la mayoría era de la nobleza, casi todas eran de la alta y de la baja nobleza. Todas las chicas que estaban ahí muy jovencitas, yo creo que por lo mismo que llamara la atención para que tú te inscribieras en la iglesia, así de, esa rubia, sí, ¿dónde firmo? Quiero ser católico. Sí, o sea, sí pegaba. Tiene lógica, sí. Nombran a madre superiora de este convento, a la que es conocida hasta estos días como Juana de los Ángeles. Para acá, para casi decías María de todos los santos, para nuestros territorios así la conocemos. Que de hecho ya se volvió casi como una diosa. Ahorita verán por qué, escucharán la historia, pero no mames, o sea, después de todo lo que hizo, es increíble, la gente no tiene memoria, no para sé. Que vean a quién venera. Sí, o sea, para que vean a quién venera la gente, es algo increíble. Entonces ella tenía 27 años apenas, muy joven, y ya la había nombrado madre superiora. Dicen que ella tenía una enfermedad. Ella tenía una enfermedad que le impedía tener un crecimiento normal, no se desarrollaba mucho, estaba como encorvada, era como que de dimensiones pequeñas. Decían que era pequeñita por esta enfermedad que tenía de crecimiento. Entonces, bueno, cuando llega a la ciudad, pues al igual que casi todas, ella también se enamora de Urbain. Y lo primero que hace pues es llamarlo. Dijo, pues de aquí soy, dijo, ya sé cómo convencerlo, sé cómo lo va a tener aquí. Entonces lo invita a que se vuelva confesor de todas las monjas. Le dice, pues mira, aquí está nuestro convento de ursulianas, somos 17 pequeñas. Y, pues, no sé, piénsalo. 17 pequeñas, chingón. Sí, no sé, piénsalo. ¿Qué le dice? No, pues la dejó en visto.
No quiso. Tú y yo, piensa. Ajá, no sé, tú y yo. El comedor. Ya esa no le entró. Y quizá, o una de dos, o no le gustó. Está raro porque se ve que le entraba todo el Sí, por eso te digo, está extraño. O no le gustó ella, a lo mejor por este problema que tenía de desarrollo a Grenier, o quiso ser un poco más cauteloso, quizá por lo que le acababa de pasar. A lo mejor dijo, no, pues hay que esperar un poquito más, pues como que meterme con una monja ahorita. No sé, el chiste es que le dijo que no. O sea, le dijo que él no quería ser su confesor, no aceptó. Fíjate que tal vez sea también porque recordar que ella llegó a ser madre superiora, pero también porque dicen que tenía mucho carácter. Sí. Tenía así como una capacidad. Yo creo que a pesar de ser tan chica, tan joven, yo creo que le dio una capacidad pues de liderazgo y también del el hecho de cómo moverse y cómo hablar con las personas. Volvemos a lo mismo, a lo mejor no el léxico, pero sí el verbo. Fue que llegó a ser madre superior, entonces pienso que tal vez eso tuvo que ver. Tal vez digo que si era una mujer de carácter, que no si se era iba a dejar. Exactamente. Puede ser. Podría ser que también iba la cosa por ahí. Y pues ya la rechaza, obviamente pues ella se molesta. O sea, se siente de, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me rechazó? O sea, si dicen que se metió con 23 antes que yo, ¿cómo va a rechazar? Se enojó. Pues ya para el puesto de confesor llevó al canónigo Miñón. Y curiosamente, bueno, no curiosamente porque todos eran sus enemigos, él era uno de los enemigos más acérrimos justamente de Grenier, porque aparte de que nadie compartía, por así decirlo, el estilo de vida de él, de que fallaba el celibato y todo esto, hace muy poquito le había ganado una demanda en los tribunales. Había una demanda de una parcela que estaba justo en la parroquia de ellos dos. O sea, había una parroquia, estaba aquí la de Mignon y estaba aquí la de Grenier, y había una parcela que los dos se peleaban de quién era el propietario. Llega a los juzgados y la gana. Entonces imagínense, ese cabrón se hizo enemigos. Sí, no, pues no o sea, más no poder más que Hitler. Ya era demasiada chingadera. Tenía enemigos por todos lados. Entonces él llega, le dan el puesto, y desde ese momento tanto Juana de los Ángeles como él, como Guiñón, pues pensaban cómo poder vengarse de él, ¿no? Como que tenían ahí la espinita, más aparte otros más, pues el fiscal también que se le había escapado. Como que poco a poco iban haciéndose alianzas para ver de qué momento en cualquier momento lo iban a fregar. No sabían cómo, pero sabían que había una oportunidad de hacerlo. Entonces, bueno, ya pasa el tiempo, es el 1632. Tenía poco que había llegado, que lo habían instaurado ahí a Miñón. Bueno, vamos a ir ahorita a nuestra primer pausa comercial. Mejor les platico ya bien el inicio cuando regresemos del corte para no quedarme a medias. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Esto es Conspiración Paranormal, no se desconecten. Barbacoa de res, Pepe, variedad de tacos, bistec, chorizo, tripallado baba. Nos encuentras en los mercados Prados Verdes, El Capse, Avenida Michoacán, Calzada del Panteón. Servicio de banquetes, 44 13 78 0718. Virrey de Mendoza, 1349. Barbacoa de res, Pepe, la mejor de Morelia.
Kilómetro 38. Música en vivo. Todos los días. El mejor ambiente. Con ballet parking. Seguridad. Los mejores grupos y bandas de la ciudad. Las micheladas inigualables a 35 pesos. De 11 a 6 de la tarde. Periférico Paseo de la República 4110. Bar. Kilómetro 38. Pequefe. Los mejores mariscos de Morelia. Cócteles, caldos, tostadas, changorras, especialidades y mucho más. Área para niños. Ludoteca. El mejor ambiente. Visítanos. Salida Pátzcuaro. Kilómetro 1.2. Mariscos. Pequefe. Proveedora de lácteos y carnes frías, Prolac, una extensa variedad de productos y abarrotes, carnes frías, quesos, café, sopas, palomitas, mayonesas, tostadas, productos Bimbo, papas la francesa, nuggets, alitas, chiles, carnes para hamburguesa. Visítalos en el mercado de abastos Morelia, calle Naranja, bodega 1, teléfono 323-0616 y 323-0858. Prolac Free. Bueno, pues ya estamos de regreso. Entonces, como les estaba contando, llega 1632 y es cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas en el convento. Las monjas empiezan a decir que ven, primeramente, que habían visto al confesor anterior, al que estaba antes de Mignon, que se llamaba Mousson, que supuestamente la Madre Superiora, que era Juana de los Ángeles, y otras dos chicas del convento lo vieron pasar su fantasma, materializarse. De ahí empezó todo. Esto fue en el 32, en septiembre, empieza el 21 de septiembre, y de ahí en adelante todas empiezan a experimentar cosas, poco a poco cada una, hasta el punto de que todas lo veían fantasmas, era lo que ellas decían, que atravesaban el convento, tanto las paredes como las puertas, que entraban de un lado a otro. Bueno, lo primero sí que son los ruidos, ¿no? Que los ruidos empiezan en diferentes partes del convento. Primero los ruidos como en más de las puertas que cerran, que habrían que pues, en un lugar, como siempre el convento, un lugar viejo, pues, puede ser más de normal, ¿no? Que oiga el rechinido y demás, pero que ya después empiezan a hacer ya golpes, empiezan a hacer ruidos ya como de cadenas. De cadenas, exactamente. Como chillidos como de animales, empiezan a empezar los olores, que siempre es algo característico, que exactamente que hemos hablado muchas veces,
ese olor a azufre que siempre es característico de alguna aparición de algún demonio, sobre todo, pues, Demonios. aparición a azufre es de algo ya, aparición de Satán o del diablo, del demonio que le quieran llamar ustedes. Entonces es lo primero que empiezan y ya posteriormente empieza lo que tú dices, ya las presencias fantasmales. Al principio solo son esos, al principio solo son, ven fantasmas, empiezan a asustar, pero posteriormente ya empiezan a sentir ellas algo ya extraño y que es cuando viene lo más importante. Dicen que veían ellas una bola, también una negra, una bola negra que recorría el refectorio. Para quien no sepa qué es esto, pues es el comedor. Es el lugar que está destinado para los alimentos dentro de los conventos o todos estos lugares religiosos. Veían una bola negra que pasaba de un lado para el otro. A una persona de espaldas. Dicen que veían también mucho una persona que estaba parada, siempre de espaldas lo veían. Y empiezan, lo que comentas tú, convulsiones. Empiezan a convulsionarse, ya no querían confesarse, ya no querían comulgar, ya no querían, cuando tocaba realizar este acto, ya no se presentaban, tenían miedo, no querían ir, y empiezan a tener sueños también, empiezan a tener sueños pecaminosos. No, Cochinota. Qué mal, no. Liquid dreams. Sueños húmedos empezaban a Eso no tener. es correcto. Y eso no está bien verdad, porque no, eran unas no. pequeñas religiosas Claro. y no deberían tener esos sueños. Pues ya, el Miñón, el gran Miñón, se da cuenta de esto y pues lo primero que dice así, con sus grandes deducciones y con sus estudios científicos, basándose en absolutamente nada, él dijo, pues están poseídas. O sea, obvio, no pueden tener otra cosa. El güey sabía. Ellas están poseídas. Sí, nada más únicamente basándose en el miedo, en la histeria colectiva. Recordar que se dice que el diablo, el demonio entra o trabaja a través del miedo. Es importante, entonces esa fue la razón posiblemente en la que se basó. Sí, sí, sí. Y de hecho, decían ellos, bueno, pues es el diablo el que vino aquí, el que las posee. Pero bueno, esto es según la creencia de ellos. Eso es lo que dicen, yo no estoy de acuerdo y no es así, pero bueno. Según ellos, el diablo no se puede presentar si no lo trae un brujo. O sea, si un brujo no hace un pacto con él o lo trae, no se presenta el demonio. Oye, o sea, güey. están equivocados, no mamen, el demonio anda por todos lados y no necesita de que nadie lo traiga o le pida permiso. A lo mejor en ese tiempo sí era, güey. Ay, sí, y luego en el 2000, A huevo, ahorita ya en el evolucionó el 2000 güey. ya abrió un portal y Ahorita ya necesita el güey. pasar de un lado para otro. En otros tiempos, a lo mejor sí te necesitaba que lo trajeran, güey. Tú No, no man. sabes también, El güey. diablo ha querido hacer, siempre hace lo que quiere, güey. ¿No? No lo jodas al güey. No lo jodo, no. Es omnipotente y omnipresente, como Dios. Claro, ¿No? es la contraparte. Es güey. el lado bueno y el lado Sí, malo. Pero güey. tú crees que va a necesitar en serio el demonio así. Oye, ah, pero en esos si, tiempos no si sabía. nadie lo invoca así en 3 años, no lo invoca Todos- nadie en el mundo. Todos Él evolucionamos, güey. A lo mejor no sabía cómo hacerle. o sea, él está esperado así, sentado. Así de, no mames, no me ha invocado nadie. Ya dan 600 días. Oye, por favor. O sea, obvio no. Pero bueno, eso es lo que se creía en ese tiempo. Entonces, alguien lo trajo. ¿Quién es el brujo? Se empiezan a buscar, ¿no? ¿Quién será el brujo? Ya. Empiezan a practicar exorcismos. Pero antes de eso, ¿no? Minion, precisamente, cuando vio todo eso, mandó a traer un cura, ¿no? Primero, Sí. que certificara que era como un caso de posesión. Sí, como para que dé la autorización, ¿no? Para que... Que era Pierre, ¿no? Ay, que- Su ayudante. exactamente. Su Para ayudante que no fuera Pierre. así como dices tú, de porque a él se le No, ocurrió porque yo o algo dije- así. Sí, es correcto, es correcto. Entonces, bueno, ya según las inspeccionaron supuestamente, entonces se dieron Ya cuenta el que Vaticano estaban, lo probó así como, que estaban ay, güey. poseídas por el diablo, y es justo aquí cuando empiezan los exorcismos. Empiezan a practicarle exorcismos. Él trae a más sacerdotes, a más párrocos, amigos de él, Miñón, empiezan a practicarle los exorcismos. El primero, supuestamente, o el más importante que se nombra en esta historia, porque ahorita les digo los nombres de todos, son un chingo. Pero el primero fue Asmodeo. Y Asmodeo, les voy a platicar un poco de la historia de este demonio. Asmodeo, él aparece en el libro de Tobías, un libro antiguo, y se habla de que, bueno, la historia de Tobías es que había una chica, Sara creo que es su nombre, si no mal recuerdo, que bueno, se casa
este es justo el demonio, qué bueno que nos ponen aquí la imagen. Él es Asmodeo, así es como se representa. Como ven, son un montón de animales de los que están representados. Y sería algo así como la perversión de la carne, así como la lujuria, por así decirlo, es el demonio es lo que representa. Provocar, pocas palabras decían que él provocaba que las personas, hombres o mujeres, cayeran al pecado. Entonces, bueno, sucede que esta mujer se casa, ¿no? Se casa, pero Asmodeo se enamora de ella. Entonces el día llega la noche de bodas y mata a su esposo, mata al esposo de ella. Y así ocurre durante 7 veces. Yo no entiendo, yo también para qué se casaba tanto, porque no entendía. ¿Por qué no entendía? Le mata a 7 esposos sin lograr consumar ningún, o sea, no logró que se consumara ningún matrimonio. O sea, siempre en la noche de bodas, ya cuando iban, los mataba. Entonces ella seguía siendo virgen, ¿no? Nunca consumó ningún matrimonio, pero le mató a 7 esposos. Llega el momento en que Tobías se enamora de ella. Y pues obvio, todos sabían que iba a pasar lo mismo. Iba a suceder la misma historia. Entonces, él se encomienda al arcángel San Rafael, que es uno de los 3 arcángeles más poderosos que existe, y le dice cómo poder acabar con el demonio. Le dice, mira, lo que necesitas es traer un pez. Saca un pez del mar, ábrelo, sácale el corazón, las vísceras, y tienes que poner todo eso a freír, a cocinar. ¿Sí? Y ese aroma no lo pudo soportar el demonio. Asmodeo no soportó el aroma y se fue. Huyó hacia Egipto, y en Egipto fue donde lo capturó San Rafael. Pudo capturarlo. Así fue como lograron vencerlo, y pues él ya se quedó con la damisela y todo esto. Entonces supuestamente Juana de los Ángeles decía que tenía Asmodeo adentro, que ese era el demonio. Se empiezan a realizarle los exorcismos y empiezan a salir los nombres de todos los demás. Que ahorita es lo que te dicen, ¿no dijo desde un principio que tenía 7? Primero dijo que nada más era uno. Ajá. O sea, primero dijo que era un demonio nada más el que tenía. Para ese caso, todos los que tuvo ya supuestamente, entre ella y jóvenes del convento, fue pues Asmodeo, como les comento. Tenía a Zabulón, a Isacarón. También ella decía que era importante porque también ella hablaba de que era el de la lujuria, el que traía la perversión y el que las ponía bien hot. Primero que también según detectaron que tenía Juana de los Ángeles. Ajá. Astaroth, Gresil, Amán, Leviatán, ese es chingón. Leviatán es bueno. Beemón, Beeria, Easas, Celso, Acaos, también es bueno Acaos, Sedón, Naptalim, Cham, Ureli y Achas. Eran supuestamente toda la legión de demonios de las que poseyeron en algún momento a las monjas del convento. Y tenía 6, como tú decías, de los ángeles llegó a tener 6 al mismo tiempo ella, pero todos estos se los repartieron. Behemoth también es uno de los que pone más poderosos porque es uno de los más cercanos según la Satán. De los archidemonios. Exactamente, esa, bueno, quizás música es también el grupo, nombre de un grupo de black metal satánico que lo tomaron exactamente de ahí, del demonio Behemoth. Y entonces, bueno, ya empiezan los exorcismos. En algún punto, ella, de los ángeles, les declara, es Asmodeo, el que supuestamente está hablando a través de ella. Entonces les dice que quien había hecho el pacto con el diablo era Urbain Grenouille. Les dice que había llevado unas flores, un ramo de flores que había llevado al convento, y que en él venía el pacto, que lo hemos estado viendo ahí en las imágenes, que es una hoja con un pergamino amarillo, donde estaba firmado por él con sangre. Muchas gracias a Darío que no lo pone. Este es el documento real, es una fotocopia del documento real del pacto que él hizo con el diablo. Y entonces lo que comenta en esa sesión Asmodeo es que él lo pudo sacar. Eso sí se me hace bien mamón, pero bueno. Mamón. Voy a confiar en Asmodeo. Que él lo pudo sacar de un cajón donde lo tenía guardado Satanás. O sea,
O sea que Satanás tiene un cajón. Que tiene un cajón ahí con... Eso nos acabamos de enterar. Como así como las cartas de Pokémon. También, Hasta luego. tiene que tener controlado Satanás, pues no sabe a quién tiene que chingar. Tiene que tener un contacto todos, ahí. yo creo que dice, pues hay que, como no me acuerdo, me los voy a chingar a todos. Y depende del caso, sácate la carta. Imagínate, así le compras, yo no tengo, busca mi contrato. Los que tienen 100 años, los que tienen 200, toda la eternidad condenados. ¿Crees que Satanás está ordenado también? Y bueno, él dice que lo tenía Satanás ahí, guardado en un cajón bajo llave, y que él lo saca. Ahí para empezar, yo si soy Satanás, pues le pongo un castigo a Asmodeo. ¿Estás de acuerdo? Por ir a sacar documentos que no le corresponden cuando yo no estoy viendo. Lo mando al cielo, alguna mamada. Es lo primero que me salta a la vista, o sea que Asmodeo es... Que no chingue, traidor, cabrón. Sí, ¿verdad? O sea, no es muy obediente. Sí, no, que no mames. Entonces, bueno, ya de inmediato, pues todos los que están ahí presentes dijeron, no, sí, nuestro enemigo. No nos mentiría. Nuevamente dijeron, de aquí somos, nada más que en otro contexto. Dijeron, pues ya lo tenemos. Saben que en ese momento el castigo para un brujo será ser quemado en la hoguera. Entonces dijeron, tenemos todo, o sea, ya tenemos aquí las pruebas, sí, vamos por él. Entonces, es una acusación, vamos por él. Es que antes de eso, de Grenier, se supone que las monjas también reportaron o dieron testimonio de que lo soñaban, ¿no? Exacto. Soñaban con Grenier, soñaban que eran sueños lujuriosos, que las poseía y todo. Entonces eso como que le da más validez a los testimonios, ¿no? Más sustento. Y como él fue una de las armas para decir, pues ya está, o sea, aquí están hasta las pruebas prácticamente. Sí, de hecho todo empezó porque, bueno, de Los Ángeles fue y se confesó con Miñón, justo cuando acaba de llegar. Entonces ella le cuenta de los deseos carnales que tenía con él, que todos sabíamos, todos sabemos ahorita. Entonces él empezó a decir, pues hay algo extraño aquí, o sea, yo no veo nada extraño, o sea, estaba poseída, pues no estaba poseída por nadie. Estaba despechado más bien. Se lo quería cenar, nada más. O sea, eso Ya. no es pecado ni es nada del otro mundo. Madre. Nada, es que el Miñón pues lo veía como algo malo, pero... No, lo de malo es que él tenía que empezar ahí y se encabronó. Puede ser. De ahí empezó todo y sí, poco a poco todas las monjas del convento fueron teniendo sueños con él, que tampoco era raro porque como ya hemos comentado, pues era atractivo, andaba con muchas de las mujeres del pueblo, entonces pues fue lo que despertaba en ellas era deseo, no es que, o sea, no parece como algo del diablo. Según se dice que en el, ¿cómo se llama? ¿Están en el convento? En el convento. Que hasta se escuchaban los gemidos por las noches de las monjas, o sea, imagínate cómo estaban de excitadas. Si fue una posesión, pues, y fue fuerte, me imagino, los ruidos y todo lo que hacían. De las chidas. Y si no, pues estaban haciendo otras cosas por ahí. Tijeritas. Ándale. Y entonces, bueno, ya pasa esto y lo culpan a él. De inmediato van y lo culpan de brujo, de que las había, que tenían una posesión porque él le había hecho un pacto con el diablo y les había ofrecido a todas ellas como víctimas. Obvio, él se defiende y dice que él nunca hizo nada, que él no tenía más magia que no fuera la de la Biblia. Sí. Él siempre lo dijo así: yo no soy un brujo y yo no utilizo más magia que no sea la Biblia. De hecho, incluso él dice, a quien tienen que llevarse de aquí es a Miñón. Él es el que las está volviendo locas, él es el que les está metiendo ideas locas. Habla nuevamente con el arzobispo de Bordeaux y le dice, mándame a un médico de allá porque quiero certificar que todos están equivocados. Le mandan de la ciudad a un médico, el médico obviamente certifica que no es una posesión, no encontró nada extraño en ellas, dice simplemente es como una histeria colectiva. Y hay que recluirlas a cada una en sus habitaciones, en sus celdas, como le llaman, y se cierra el caso. Nuevamente Grenier les ganó, otra vez les había ganado, y otra vez gracias al arzobispo, que tenía mucho poder. Entonces pues, se quedan bien encabronados de nuevo, porque dicen, mierda, otra vez nos ganó. Pasan algunos meses, y llega a la ciudad Jean de Lumbermont, que era una de las manos derechas del cardenal, el cardenal de la ciudad, que era Richelieu, que bueno, en esa época, en Francia, en todo el país galés, se convirtió en el hombre más poderoso. Él era más poderoso incluso que el rey. El rey en esa época era Luis XIII, Luis XIII. Él, el cardenal, pues fue duque, luego cardenal, se volvió ministro. Tenía, digamos, poder absoluto de todo el reino, de toda la ciudad, de todos los poblados. Tenía más poder que el rey. El rey le hacía caso a él, lo que él quería.
Entonces él manda a esta persona, que era su brazo derecho, a Jean de Lombermont, para que destruya. En esa época ya hemos hablado mucho de que había desertores, entonces él manda a todos los pueblos de la ciudad a que destruyan las fortalezas. También le hemos estado viendo aquí en alguna de las fotografías, que es un castillo grande, que es el que defendía la entrada de extraños a la ciudad de Loudun. Le dice Lombardemont que deben destruirla porque es esta fotografía, gracias, que deben destruirla porque ahí es donde se escondían los desertores, que los desertores y todos los enemigos del reino estaban ahí. Entonces, al destruir todas las fortalezas de los poblados, el catolicismo iba a poder entrar más. Lo mandan a él para que destruya. Obviamente el pueblo se opone, porque pues era la protección, la fortaleza que ellos tenían. Si llegaba una invasión, ya no había forma de defenderse. Y aquí otro error que cometió Granier fue ponerse de parte del pueblo. Entonces no permitieron que se destruyera la fortaleza. Ahí es cuando se gana al enemigo más grande, más poderoso, y al que no le iba a poder ganar nunca, que era al cardenal Richelieu. De ahí dijo, a ver, este cabrón, o sea, ya van varias que nos debe. O sea, a mis amigos, a mis súbditos, por así decirlo, ya le he hecho varios. A lo mejor a él no le importaba tanto, porque decía, bueno, pues son empleados, pero esta ya me la está haciendo a mí. O sea, yo soy el hombre de más poder aquí y me está diciendo que no lo puedo hacer. Entonces regresa a Francia, a Versalles, Lombardemont, y le informa de todo esto. Y le dice lo que está pasando con los exorcismos y la brujería, y de que él es el principal sospechoso. Entonces aquí le dice, ok, pues ya tengo la forma de librarnos de él. Le da una carta abierta para que él haga lo que desee, lo que él considere más apropiado en ese caso. Entonces en diciembre del 33 regresa a la ciudad Lombardemont con un séquito enorme. Y de inmediato al día siguiente arrestan a Granier, lo culpan de brujería y se lo llevan a la cárcel. Bueno, ahorita vamos a ir a segunda pausa y ahorita regresando para el cierre ya les contamos lo último de esta historia, de lo que se dio cuando ya iban a quemarlo a él, ¿no? Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Desmara su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar. Tostadas, cócteles, visítalo. Número 50, Colonia, Lomas de Guayangareo. Servicio a domicilio 4432-7911. Mariscos, el Tony. Jugos y licuados Tony's. Con una gran variedad de platillos para ti. Servicio, higiene y calidad. Bucareli número 40, Colonia Lomas de Guayangareo. Pedidos 209-2022. Ven y desayuna con tu familia. Lonchería Tony's. Te esperamos. Centro de
Anaí. Somos especialistas en transporte público. Contamos con extenso surtido en redes, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-7495. Somos Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos el pariente. Esta temporada de Halloween Morelia. Ven con tus amigos viernes y sábados de octubre. Vive la experiencia interactiva más impactante y divertida. Primero comienza con aventura en el laberinto de los pájaros. Te imaginas la mitad de la noche encontrando la única salida del laberinto del maizal antes de que los espantaculos se encuentren a ustedes. Después una zona de miedo para disfrutar lección de terroríficos creepypastas alrededor de la fauna narrados por nuestro anfitrión. Personajes sin divertido. Prepárate a la tercera experiencia corrido de 33 sucedimos en Arizona visitando la segura misiones. Puedes garantizar amanecer nuestra increíble colina embrujada. Puedes traer tus alimentos y bebidas sin costo adicional. Todo con tu mismo boleto. Acceso general 250 pesos por persona. Si compras más de 5 accesos en los 380. Promoción válida solo compras de boletos electrónicos. Estamos hinchados 15 minutos de la ciudad de Morelia. Tenemos aquí algunas que ya entraron, ya vivieron la experiencia, sintieron el poder del miedo. Y bueno, chicas, platíquenos qué les pareció la experiencia en el maizal. Pues realmente es una experiencia aterradora para todos amantes del miedo, se lo recomiendo. Es un buen reto librando los obstáculos, equipo, tratar de encontrar la salida. Es una experiencia bastante recomendable de la rutina. Más porque la verdad nos ha llevado a lados que realmente. Ok, pues ya estamos de regreso. Mandarle algunos saludos rápido. Para Cari Mendoza, que siempre nos ve. Para Alejandra Herrera también. Un saludo, un beso a ellas. Para Ari, nuestra amiga de Alemania, que también siempre nos ve. Un saludo para ella. Para Cipatli, también que siempre nos ve desde la Ciudad de México. Para Lupita García, que hoy está viendo el programa. Edgardo, que es otro fiel seguidor también. Compa. Sobre todo tuyo. Compa. Un saludo también a él. No sé, ¿quién más quiere mandarle saludo a alguien más? Bueno, pues a todas las personas que nos estén viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier zona horaria, en cualquier idioma, ya saben, mándenos un mensajito si quieren un saludo, si quieren participar, si quieren aportar algo del tema, lo que ustedes quieran será bien recibido, un WhatsApp, un inbox, y nosotros le hacemos llegar el mensaje a toda la humanidad. Comentaba antes de pasar ya cuando lo van a quemar en la hoguera. Pobre hombre. Exacto, él cuando llama al médico para comprobarlo, a mí él interviene, entonces dices, sí, pues van a echar la culpa a mí, entonces yo voy a demostrarles que esto... Yo me meto al exorcismo. Exactamente, porque pues, lo del exorcismo era hasta un punto, tenía las dudas hasta cierto punto. Cuando inventaban ya el papel y que él lo firmó, el pacto con el diablo, eso, cuando salió allá a decir, estaban locos, que eso es una estupidez y demás, entonces dijo, yo voy a intervenir, les voy a demostrar frente a todos, frente a un exorcismo, porque... No, pues digamos, los exorcismos al principio eran en la iglesia, después ya eran públicos, ya los empezaron a hacer frente a toda la gente, era como un espectáculo que convocaba a la iglesia y frente de todo el mundo que quisiera verlos hacía. Entonces era uno de esos públicos, dice, yo se los voy a demostrar. Entonces, como les hemos explicado en otras ocasiones, una parte importante del exorcismo de demostrar que alguien está poseído es el hablar múltiples lenguas que la gente no conoce. Ya que se hablan, si fuera aquí, por ejemplo, en México, un alemán, un latín, un inglés a lo mejor, un francés, idiomas que la gente
su vida escuchado y que no podría hablarlo menos nítidamente. Entonces es uno de los símbolos importantes de posesión, ¿no? Entonces él, y se los va a demostrar, le sabe en griego, un idioma que él sabía que ninguna de las monjas conocía en ese momento. Pues para sorpresa de él, la monja a la que le intenta hacer el exorcismo y le habla en griego, le responde con un griego perfecto. Entonces él ahí se queda traumado y es una prueba más con la que lo condenan a la hoguera, ¿no? Porque él, tratando de demostrar su inocencia, no sabemos si a lo mejor la prepararon, si no sabe, nadie sabe, porque él estaba seguro que esa persona no tenía una idea del griego y él lo habla correctamente. Cuando le contesta la monja poseída, también prácticamente con otra voz y en griego, pues él se queda y pues ya no tiene con qué refutar ese. Qué mala suerte, ¿no? Exacto. Yo le hubiera hablado en arameo antiguo, el idioma de Jesús. Supiera. Y te lo chingas, porque nadie sabe. Hay 2 personas, creo, actualmente en todo el mundo que saben arameo antiguo. Exactamente, pero pues él no era tampoco nadie. Él no sabía, hubiera aprendido. Entonces, pues es una prueba que pues, ya no, él no puede refutar y se queda y nada para debatir y pues es arrestado en lo que tú decías ya. Y las posesiones, como dices, se hicieron públicas. Esto es lo que me parece bien bizarro a mí. Llegaba gente no solo de Francia, llegaban incluso ingleses, llegaban de todas las localidades y las veían. Comentan que las monjas se desnudaban. O sea, las monjas se quitaban toda la ropa, el atuendo. Empezaban a gritar improperios, obviamente, groserías en contra no solo de las personas, sino en contra de Dios. Repetían y repetían constantemente los nombres de todos estos demonios. Cada uno de los demonios lo repetían constantemente, vomitaban. Decían que salía hemos visto algunas imágenes, salía alguna espuma o líquido blanco de sus bocas, se ponían sus ojos en blanco también. Se contorsionaban, lo que hemos visto en muchos exorcismos, hacían posiciones imposibles, se les levantaba la parte de aquí del vientre y del pecho. Dicen que se juntaban en algún momento tanto sus manos y sus pies que era imposible separarlos, por más de que llegaran muchos hombres a intentar, las manos no las separaban, no podían quitárselas. Hacían posiciones sexuales, les pedían a todos los hombres que llevaban que tuvieran sexo con ellas, agarraban los crucifijos y se los metían donde no deberían de hacerlo. No, mami, qué bonito. Sí, porno, comentan que tenían orgías entre ellas, públicas, porque ya la gente iba y veía, entre ellas tenían actos lésbicos y que alguna vez llegaron a participar. Decían, pues ya estamos aquí. Pues están ahí también, pues, ni modo que también que quieres. Sería una descortesía decirle que no. Incluso incluye el boleto de la entrada. Incluso dicen que alguno de los padres que mandaron al final, el padre Surín, que era ya después de que había pasado todo cuando lo quemaron, que él llegó para desmentir toda la historia de que era una mentira todo esto. Pues que cuando llegó, él se lo creyó o se metió tanto en la historia que dijo, no, esto es verdad, esto es real, empezó a tratar de sacarle el demonio. Dicen que él mismo participó en las orgías con ellas. Era para ayudarlas, güey. Y se volvió ya un partner de la Juana de los Ángeles, así de Tactin y todo. Entonces, bueno, ya a él lo juzgan después de todo esto. Llega el 18 de agosto de 1934. Antes también de que lo juzgaran, ten en cuenta que estaban tratando pues de reunir todas las pruebas de la brujería y todo. Antes de eso lo torturan porque resulta que los hechiceros o la gente que hacía pactos con el diablo, una de las cosas es que van siendo marcadas en su cuerpo y que tienen partes insensibles. Insensibles, exactamente. Entonces o sea, no sienten el dolor. Otra vez la Madre Superiora Juana alega y dice que tenía marcas en su espalda, en sus testículos, en los glúteos, y dicen que ya encarcelado y todo, pues la forma de comprobarlo, llaman al cirujano, ¿no?, de la cárcel para boticario, para buscar esas partes insensibles. Entonces no sé cómo se le llama lo que le introducen. Como un cincel, es una herramienta quirúrgica muy delgadita con filo y se la metían, pero llega hasta el hueso, o sea, llega hasta el hueso del tuétano. Sí. Pues dicen obviamente que no encontraron ninguna pinche parte insensible. O sea, el cabrón gritaba, cada que le metían pues gritaba de dolor. Estaba fingiendo, güey. No mames, piensen en eso también, pero para que no lo descubrieran. Era muy buen actor.
Sí, no, no, sí dicen que los alaridos llegaban hasta la calle. Pues imagínate, buscando una parte insensible. Dicen que también, por lo que comentas, que buscando los símbolos de según de pacto con el diablo, le rasuran todo el pueblo. Imagínate, todo lo depilan completamente, de pies a cabeza, todo lo depilan, todo postega de todo, para según y no encuentran nunca. No encuentran, ellos dicen que encontraron. Unos dicen, pero los que encuentran. Y lo no se las hicieron. Pero, exacto, pero el médico y el médico y el boticario siempre se opusieron a esto. Siempre dijeron que ellos no habían visto nada, que ellos habían revisado el cuerpo, el médico, el boticario, que había hecho de este procedimiento y él nunca encontró nada. Así los dos dijeron, se opusieron cuando fue que estaban fuera de la investigación. Cuando lo juzgaron, cuando dieron el veredicto, ellos dijeron, es que no había nada, o sea, esto es injusto, él es una persona inocente y la van a matar. Bueno, llega el 18 de agosto, son las 5 de la mañana y dan el veredicto culpable. El juicio lo hizo, obviamente, lo presidía Lombardemont y había llevado a 12 personas allegadas a él, o sea, era obvio que le iban a dar como culpable. No, tenía 72 testimonios en contra y ni uno solo a favor, o sea, fueron 72 personas a hablar en su contra, testigos, y del lado de la defensa, de la fiscalía y de la defensa, pues no había nadie. A las 5 de la mañana pasa esto, 2 horas después va por él Lombardemont a donde lo tenían recluido en prisión, y desde las 7 de la mañana empieza su tortura. La tortura que dura como 8 horas aproximadamente, en donde le hicieron de todo. De hecho hay una tortura que también hemos estado viendo en alguna de las fotografías que se llama la tortura de la bota. Te meten, eso sí, es un crimen de... ya ven en la Inquisición cuando inventaron todas esas torturas bien chidas. menos para la gente que se las hacían. Le meten los en unas tablas de madera, los juntan mucho y solo queda, digamos, la parte de en medio entre las dos piernas, perdón, así. Entonces lo que van haciendo es meter unas cuñas de madera y con un martillo a presión van entrando para hacer más pequeño cada vez. Obviamente, como tus piernas están pegadas, pues es lógico que se van abriendo y las vas cortando. Bueno, el chiste es que cuando terminaron le habían destruido por completo las piernas, le habían destruido el hueso, no tenían nada, le habían triturado. Lo que hacen las cuñas, exactamente, las cuñas es que van partiendo los... Las cuñas son como triangulitos de madera, así, como si fueran estacas más o menos. Le destruyeron, le trituraron por completo las piernas, no pudo caminar ya cuando lo llevaron al pueblo. Lo llevaron al pueblo por la tarde, donde le iban a quemar. Tuvieron que cargarlo, ya no caminaba, le destruyeron las manos también. Lo cargan, lo llevan y lo ponen en un poste en el mercado de Loudun. Él tenía, para empezar, el juicio tenía que haberse celebrado en París, porque así decía la legislación. Rompieron la ley y lo celebraron en Loudun, donde obviamente pues toda la gente no lo quería. Si hubiera sido en Francia y con personas de la ciudad, quizá hubiera sido muy distinto el veredicto. Aparte, algo muy importante que tú comentaste, los exorcismos eran públicos, algo que está prohibido también. Ahí es cuando más gente le agarró odio, porque veían cómo cómo se comportaban las monjas, cómo las pobres monjas se comportaban y todo el ridículo que hacían, el exhibicionismo. Entonces todos dijeron, maldito, ve lo que le hiciste. Eso no tenía por qué haberse enterado nadie más que quien estaba realizando los exorcismos. Pues estaba todo planeado para que saliera culpable. Lo llevan, él tenía derecho a hacer una última declaración pública. Solo visitó 3 veces el juzgado, donde nunca le dieron permiso de hablar ni presentar pruebas a su favor. Pero ya al final, cuando lo van a quemar, en la ley tienes derecho a hacer una última declaración. No se lo permitieron. Cada que intentaba hablar, le echaban agua bendita en la boca. Él abría la boca y le echaban agua bendita o lo golpeaban con crucifijos. No lo dejaban ni siquiera dar una última declaración, una última voluntad, nada. Y aparte también estaba en la ley que lo tenían que ahorcar antes de quemarlo, para que él no quemarlo vivo, para que no sufriera las quemaduras. Él lo iban a ahorcar, le iban a romper el cuello y ya después lo iban a poner en el poste y quemarlo. Tampoco sucedió así, lo colgaron y a él sí literalmente lo quemaron vivo. Él estaba vivo. Sus últimas palabras dicen que fue: perdónalos, Dios, perdónalos por todo lo que hacen, perdónalos por lo que me hicieron a mí. Y caminó.
lo quemaron en la hoguera. La gente dice que ya después, entre los cenizas, buscaba algún diente o alguna parte reconocible como amuleto. O sea, gente enferma. Primero lo queman y después iban a buscar una parte para colgársela como un amuleto, porque supuestamente él era un brujo. En todo este proceso participó mucha gente amiga de Niñong y de Juana de los Ángeles. Uno fue Tranquilé, que era un capuchino, era de los que se toman. y también estaba, ¿cómo se llama el otro? Espérame, se me fue el nombre del otro, perdón. Ahorita les digo, era Lactance, él era franciscano. Son importantes nombrar sobre todo a ellos dos, porque justo cuando él muere ya quemado en la hoguera, y no se detienen las posesiones ni los exorcismos. Siguió durante 3 años más, hasta 1637. Pero algo curioso es que la mayoría de la gente que participó en el linchamiento de él y que lo quemó, fueron muriendo poco a poco, como si fuera la venganza, la maldición de Grenier. Ellos, sobre todo Lactance y Tranquilé, Lactance, que fue el que lo quemó al final, el que prendió la mecha para que se incendiara, murió al mes, justamente al mes. Dicen que enloqueció, que de repente volvió loco y murió. Lo mismo le pasó a Tranquilé, pero a él le pasó 3 años después. 3 años después también, dicen que tuvo una locura así repentina, de repente enloqueció y murió. Uno de los médicos que certificó que estaban ellas poseídas, también murió a los 2 meses. Poco a poco toda la gente, todos los enemigos de él se fueron muriendo, y en muy poquito tiempo, a raíz de que lo quemaron en la hoguera, se fueron muriendo todos poco a poco, lo cual es algo muy curioso. Algo que podría indicar que es una maldición, como tú dices, una maldición que les dejó Grenier. Y aquí, bueno, donde viene la parte bizarra, si no es ya suficientemente bizarra toda esta historia, es que, bueno, como les digo, él era el que supuestamente hizo un pacto con el diablo. Él es el que había poseído, gracias a él se habían poseído todas las monjas, pero él muere y siguen los demonios ahí. Se siguen practicando exorcismos, la mayoría seguía sobre Juana de los Ángeles. El punto es que ella se hizo famosa, o sea, esto es lo que se me hace más increíble del caso. O sea, ella se volvió como una especie de divinidad. Todos la amaban y la adoraban en Francia y en toda Europa. Al punto es que ella llegó y personalmente conoció al cardenal Richelieu, porque él quería conocerla. Conoció a la reina de Austria y conoció al rey de Francia, que era Luis XIII. La invitaron a Versalles, a reuniones importantes y todo. Y imagínate en ese momento, así como que haz lo tuyo, y luego le salía un demonio, ¿no? Uno de los 6 demonios que quedaban. Algo así, ¿no? Se volvió bien famoso. Ella, en alguna de las últimas posesiones que tuvo, comenta que el último demonio que tenía, que le había dejado escrito indeleblemente, o sea que no se podía borrar, los nombres de José, de María y de Jesús, que se lo había dejado escritos en la piel, que le habían dado, que sobre su túnica, sobre sus ropas había caído un óleo divino. El chiste es que su camisa se hizo popular, y a todos los pueblos que iba la tocaban, todos querían tocar, así como cuando Juan Diego con la Virgen se plasmó la imagen, así era, ella iba y todos la tocaban así, es Juana de los Ángeles, oh Dios mío, y se arrodillaban y la tocaban, y dices, no mames, o sea, exactamente. Quemaron a una persona, no sé si inocente o no. Ya no contaste también sobre su arrepentimiento de ella. Cierto, es algo importante. Cuando está el juicio, ya en las últimas, cuando están a punto de condenarlo, ella llega con una soga en el cuello y le pide a todos que detengan esto, que había sido un invento de ella, que era un invento de ella todo, los exorcismos, que no había habido tal pacto con el diablo y que tenían que dejarlo ir.
porque ella no podía cargar con ese peso de saber que iban a quemar en la hoguera a un hombre inocente por su culpa. Pues obviamente los fiscales y toda la gente que estaba ahí dijeron que era el diablo que estaba hablando a través de ella para proteger a su súbdito. Algunas otras monjas se arrepintieron también, empezaron a confesar que nada era verdad, pero nadie les creyó. A fin de cuentas lo condenaron y lo quemaron en la hoguera. Pero a mí lo que se me hace muy curioso es esto, o sea, más allá de que haya sido verdad o no las posesiones, más allá de que sea o haya sido o no Grenier el culpable de estas, a él lo queman en la hoguera por ser un brujo, todo esto. Ella, pues, digamos, es inocente, ¿no? De que la hayan poseído, no tenía la culpa, según esta historia. Pero volverla al nivel como de santa, esa es la palabra, y que vaya por el mundo y que la quieran conocer los reyes, y porque tuvo una posesión, ¿no te parece una jalada? Pues es que era algo inusual, la veían como con superpoderes, o sea, lo estás diciendo tú, hasta la misma túnica. Se salvó de 6 demonios, o sea, vamos a tocarla. Eso es lo que te iba a decir, o sea, ten en cuenta que dominaba según, o sea, era tan fuerte como para resistir a los 6 demonios. Entonces, pues sí, la gente sí la veía así como alguien elegida, como alguien especial, ¿no? Por esa razón. Tocada por Dios. Podría ser, o sea, como la elegida, o sea. Entonces sí, ten en cuenta que también todo se maximizaba, ¿no? Entonces, imagínate que de pueblo en pueblo sigue corriendo la voz y cada vez la iban haciendo más divina, como dices tú. O sea, ahora hizo esto, a lo mejor hasta un milagro, no sé, cosas así de la gente que la Juanito tocaba. no caminaba, sí, no, y ahora ya, desde que tocó su túnica, su armadura dorada. Pues ya. Pues no sé si tengan algún comentario final, algún apunte que hacer. Digamos, esto es lo último. Ella muere, hasta momifican su cabeza, la exhiben por mucho tiempo, la túnica. Les digo, su nombre real no es Juana de los Ángeles, pero se llama Juana de los Ángeles porque los católicos así le pusieron, no sé, este nombre hasta prodigioso, maravilloso, no sé, al nivel de diosa, y pues ya es como una celebridad del catolicismo. Exacto, pues yo creo que pues, todo lo que investigamos, y creo que el caso tuvo algo de verdad, pero también creo que aprovechamos sus enemigos para convertirlo en todo un espectáculo y poderlo culpar al respecto. De acuerdo. Pero no creo yo que tantas monjas todas se hayan prestado y han hecho todo lo que hicieron simplemente para causar que alguien, en ese tiempo era mucho más fácil acusar a alguien de brujería y quemarlo. No creo que hayan tenido que esforzarse tanto para lograr eso y 17 personas juntarse sin ningún sentido, nada más para quemarlo a él. Pienso que hubo algo de verdad y que simplemente se maximizó y hicieron cosas que no fueron verdad para provocar todo. Y sí, era muy fácil en la época, ya sabemos lo que sucedió en Salem. O sea, era muy fácil decir ella es bruja y ¡pah! Bye. Y yo pienso al contrario, o sea, yo creo que sí es posible que se haya hecho toda esa conspiración, empezando por la Madre Superior, que fue despreciada por él, recordémoslo. Entonces, que ella tenía el poder, si no para convencerlas, para obligarlas de fingir todo esto. Y ten en cuenta que después de eso pudo haber sido aprovechado, pero por ellas, para seguir teniendo esas actitudes, esas, por ejemplo, relaciones lésbicas, comportarse así ante el público. O sea, te vuelvo a decir, todo a lo mejor fue maximizado, a lo mejor sí fingían para tener libertades. Exacto, eso es lo que digo, o sea, a lo mejor sí fingían y ya que funcionó, pues, se la siguieron. Claro. O sea, yo pienso que tan solo el hecho de que ella se haya arrepentido y haya dicho otras más, pues es lo que para mí tumba el caso así por completo, pero sí está interesante de todos modos, porque no se puede saber si es verdad o si es mentira, de todos modos, ¿no? Y la gente de la iglesia pues lo sigue hasta el momento creyendo. O sea, fue un mártir tal vez, o tal vez no. Esa es la cuestión. Era una persona que había roto reglamentos de la iglesia y que iba a recibir su castigo. Quizá fue un castigo muy fuerte el que recibió, pero sí puede considerarse un mártir. Obvio la iglesia nunca lo va a considerar así, pero nosotros que somos más inteligentes que la iglesia lo consideramos. Es el caso, como les decimos, de posesión colectiva más famoso en la historia. No van a encontrar otro, yo creo que ni antes ni después en lo que venga, porque fueron 17 personas al mismo tiempo y fueron en la casa de Dios, por así decirlo.
religiosas creyentes. Yo también pienso que quizá pudo tener, si no todas, pienso que quizá algunas sí pudo estar poseída, tener algunos vistos de posesión. Obviamente aprovecharon del todo para vengarse de él y pues les debía varias, tampoco podemos culparlos, debía varias, tampoco hay que ponerlo como un inocente. A mí lo que sí me salta, porque sí puedo llegar a pensar como tú también, que ellas aprovecharon esto para tener más libertinaje, incluso la de Juana de los Ángeles para la fama. Exacto. Pero a mí lo que al último me pone así es la muerte de todos ellos. O sea, cuando lo quemaron en la hoguera, es como si él de verdad hubiera sido un brujo, como si él de verdad les hubiera mandado una maldición. O sea, ustedes me acaban de quemar, se van a morir todos. Pero o sea, todos murieron en pocas palabras. Pero dijo lo contrario, o sea, dijo perdónalos, Dios, casi como no les hagas nada. Ajá. Dijo lo contrario. Pero Dios malentendía las cosas. así como cuando Jesús dijo, papá, perdónalos, no saben lo que hacen, y luego les mandó a Hitler, a los judíos. O sea, Dios a veces malentiende. Pues ya, lamentablemente se nos terminó el tiempo. No queda más que agradecerles el favor de su atención y esperarlos el próximo miércoles aquí en Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David. Y yo soy Rafa. Gracias, buenas noches. Sesión de terror 33, esta temporada de Halloween Morelia. Ven con tus amigos todos los viernes y sábados de octubre y noviembre y vive la experiencia interactiva más impactante y divertida. Primero, comienza con tu aventurero en el laberinto del pájaros. Te imaginas a la de la noche encontrando la única salida del laberinto, el maizal, antes de que los pájaros encuentren ustedes. Pues nos lanzan a la zona de miedo a disfrutar de una selección de terroríficos cristianos alrededor de la foga, narrados por nuestro anfitrión personalísimo y divertido. Para la tercera experiencia o recorrido de este 33 y nos iremos en cada visitar un lugar donde la gente segura visiones a esta hora. Puedes acampar hasta el amanecer en nuestra colina embrujada. Puedes traer tus alimentos y bebidas sin costo adicional. Todo con tu mismo boleto. Acceso general 150.